Bienvenidos a todos. Mi nombre es Paulina García Franco. Quiero darles la bienvenida a este curso especial de solo 4 sesiones donde estaremos hablando del yoga de nuestras relaciones. Me gustaría que establezcas una intención personal para este curso. Sé que todos tenemos muchos tipos de diferentes relaciones. Tal vez quisieras dedicar este tiempo de estudio, de reflexión que vas a tener aquí para dedicarlo a alguna relación especial que quisieras mejorar, transformar en tu vida con alguna persona. Recuerda que todo lo que hagas para ayudarte a ti mismo también ayuda a los demás, ¿ok? Ya sea con tu ejemplo, aprendiendo, compartiendo o simplemente viendo cómo tu mundo surge de tu propio corazón. Vamos a ver cómo las cosas allá afuera empiezan a transformarse, especialmente con esa relación que te gustaría mejorar. La idea después de terminar este curso es que tengas la convicción de que cualquiera de tus relaciones se puede convertir en una plataforma que te ayude a tu crecimiento espiritual en esta vida. No vamos a separar nuestras relaciones allá afuera, todo tipo de relaciones, relaciones familiares, relaciones de trabajo, relaciones de familia, de amigos. Todas y cada una de ellas pueden ser parte de tu camino espiritual, de tu crecimiento. Las usamos para mejorar nuestro desarrollo espiritual y personal. Algo importante que quiero que sepas es que no tienes que cambiar, sustituir o alejarte de tus relaciones actuales que no estén funcionando para mejorarlas, ¿ok? Pero cuando digo que puedes mejorarlas o transformarlas, me refiero a que tú eres el que se va a transformar y como resultado va a mejorar tu experiencia de ellas, tu entendimiento de ellas. Primero te transformas tú y de ahí viene, ¿no?, ese resultado allá afuera que tanto esperamos ver. Vamos a aprender una sabiduría en este curso para que cuando te relaciones con estas personas, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Cómo interactúas con ella? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las palabras y las acciones que tienes cuando estás con estas personas? Y cómo ese entrenamiento mental, este entrenamiento espiritual va a terminar transformándote a ti y después a ellas. Es muy interesante. Es un trabajo personal, profundo y a veces no tan fácil porque en ciertas relaciones sufrimos mucho. Pero en esta filosofía dice que sufrimos mucho por una palabra en sánscrito que es avidya. Avidya, le llamamos un tipo de ignorancia. La ignorancia de creer que estás separado de estas relaciones, que estás separado de esas personas y de las experiencias que has tenido o tienes con ellas. ¿Qué es lo que hace sufrir nuestras relaciones? ¿Qué es lo que nos hace generar tanto sufrimiento en nuestras relaciones? Creer que estoy separado de ellas, que estas personas y las experiencias que tengo con ellas no tienen nada que ver conmigo, ni la responsabilidad de lo que ha sucedido en estas relaciones no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Okey, nos separamos y podemos aprender de nuestras relaciones. Podemos crecer con ellas o podemos seguirnos lamentando y victimizarnos. Decimos que victimizarnos es sencillo porque no cae ninguna responsabilidad en nosotros. Yo no hice nada para merecer esto y aún así tengo esta familia o esta persona me ha hecho mucho daño o tengo este problema con esta persona en mi proyecto laboral. La victimización es sencilla porque, de nuevo, cree en esta ilusión de que lo que pasa con esta persona y conmigo está separado de mí y no cae ninguna responsabilidad en nosotros. Y todos hemos sufrido mucho, todos tenemos historias que contar, todos estamos o hemos cargado algo duro en nuestra vida. Me gustaría tomar ese momento para decirles que quiero que este curso sea con mucha sensibilidad, con mucho respeto, porque a veces basta con ahondar un poco más en la vida de las personas
para darte cuenta de todo el sufrimiento que vienen cargando. Y es una carga todas esas relaciones que no hemos podido sanar o que no hemos podido ver con sabiduría, ver con compasión. Entonces nos lastiman, las cargamos y siempre nos quedamos con esa duda de ¿por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Imagínense cómo va a ser cuando tires ese peso y ese dolor. Cuando realmente con sabiduría puedas decir, esta relación que traía cargando, que me pesaba tanto desde que era tal vez un niño, la puedes soltar y te puedes liberar para siempre. Eso que has cargado, que nunca entendiste por qué me pasó a mí, y que te lamentas tanto que la vida, ¿no? Te dejara que te pasara algo así. ¿Cómo sería liberarte de ello y no cargarlo hasta la muerte? Llevar un peso en silencio es muy doloroso y a veces lo llevamos por años y años y nos lo llevamos hasta el final de nuestra vida. Ahora, algo muy importante, no vamos a salir a obligar a cambiar a nadie. De nuevo, lo que cambia es nuestra percepción de estas relaciones. Y después va a surgir cierta magia donde los conflictos y los roces comienzan a bajar, comienzan a sanar como resultado de tu sabiduría, de tus propios pensamientos, palabras y acciones. En estas sesiones vamos a entender la interconectividad que tenemos con las personas en nuestra vida. Estamos conectados, queramos o no, sea doloroso muchas veces, y a veces también muchas veces muy hermoso decir, yo tengo conexión con esta persona tan maravillosa que me ha ayudado tanto. También existe una conexión con ellas, pero es natural que queramos desconectarnos y alejarnos de las relaciones y las personas que nos han lastimado y en las que hemos sufrido. Pero también hay una conexión con ellas y aprender de esa conexión nos va a enseñar sobre nosotros mismos. Vamos a generar una conciencia mayor y más amplia de cómo estas relaciones están conectadas a nosotros a niveles muy, muy profundos y muy, muy, muy sutiles. La filosofía tibetana, la filosofía budista, la filosofía milenaria nos va a hablar de esta interconectividad profunda y cómo a través de la sabiduría y la compasión podemos aprender a sanar, a perdonar y a entender cómo usarlas en nuestro camino espiritual, por todo lo que nos muestran sobre nosotros mismos, porque todo aquello que te ayude a ser mejor persona te va a aportar a tu camino espiritual, a tu desarrollo personal, que es al final lo que queremos desarrollar, ¿no? Este sentido espiritual de la vida, aquella búsqueda donde nos podemos contestar las preguntas de por qué me pasa esto a mí, por qué conozco a estas personas. La filosofía tibetana es sobre obtener un entrenamiento mental necesario para entender cómo tus relaciones van a tener el potencial de enseñarte sobre ti mismo. Y tengo esta frase muy grabada que dijo hace tiempo una muy buena amiga mía, Flavia Langoni, que se me quedó muy grabada. Y dice, ya estás proyectando tu propia realidad, seas consciente o no. ¿Qué mejor que hacerlo consciente? Voy a repetirlo. Ya estás proyectando tu propia realidad, seas consciente o no. ¿Qué mejor que hacerlo conscientemente? ¿Qué pasa cuando tenemos una relación dolorosa, cuando tenemos una persona enfrente de nosotros que nos ha hecho sufrir? Nos separamos, nos alejamos y nos decimos, yo no soy nada parecido a esta persona, yo nunca haría algo así, yo no puedo entender cómo alguien pudo haberme lastimado tanto, pudo haber causado tanto dolor a las personas. Yo soy totalmente lo opuesto. Y con mucha valentía y mucha compasión vamos a ir descubriendo que no somos tan diferentes como creemos, ¿ok? Y que tal vez en menores acciones hacemos o hemos hecho cosas similares a esta persona. Y es una de las reglas del karma, que es que el karma crece. Pero es como que nos cegamos a nosotros mismos también para protegernos, porque aquello que no nos gusta lo alejamos. Entonces decimos, a ver, yo no hago lo que esta persona hace. Y es como que se intensifica esta sensación de querer alejarnos, de querer decir yo no. Y pueden que sean difíciles las reflexiones personales a las que vamos a llegar en este curso y no vamos a tratar de ser positivos, ¿no? De, ay, bueno, es que vamos a ver
nuestras relaciones dolorosas de manera positiva para transformarlas. No, no es el caso, no es lo que vamos a hacer aquí. Lo que es positivo y las relaciones que han sido muy hermosas en nuestra vida, las vamos a ver de manera positiva y nos vamos a alegrar de que han sido parte de nosotros y que tenemos mucho que ver con esa belleza que vemos en estas relaciones, pero las relaciones que han sido complicadas no las vamos a romantizar, las vamos a tener que ver con esa sabiduría de decir, ¿qué tiene esta relación que enseñarme de mí mismo? Lo que he hecho y lo que debo de dejar de hacer, ¿ok? Entonces, esta sabiduría que vamos a aprender tiene el potencial de quitarle mucho del peso que hemos puesto a aquellas ocasiones donde nos hemos sentido víctimas. Y también es difícil ser víctimas, o sea, decimos, es fácil a la vez, pero también cargas como un sentimiento de no pude hacer nada, nadie me ayudó, no pude salir de esta relación difícil o no puedo salir y hay un sentimiento donde no hay un poder real de poder salir de ellas. Ahora, ¿por qué decimos el yoga? El yoga de nuestras relaciones, porque las vamos a entender desde una visión de la filosofía asiática, tibetana, budista, con 2500 años de antigüedad, un linaje que es completamente puro, que se ha transmitido de maestro a alumno desde hace 2500 años. Yo he estudiado por los últimos 14 o 15 años esta sabiduría, es el budismo mahayana en la tradición Gelupa, que es la misma del Dalai Lama. Esta es nuestra escuela, transformó mi vida, o podría decir que de hecho la salvó. No sé dónde estaría sin ella, la verdad. Seguramente lamentándome mucho de muchas cosas, tratando de evadir mi realidad, tratando de buscar refugio al dolor en refugios que no me ayudan, pero me salvó por sus explicaciones tan lógicas que contestaron muchas de mis respuestas de vida. Y en este curso vamos a comentar unas de las preguntas que más nos hacemos, como ¿por qué tuve a este papá? ¿Por qué tuve a esta mamá? ¿Por qué tuve a estos hermanos, esta familia? ¿No? Vamos a empezar desde esas relaciones de familia, que son las primeras relaciones con las que nacemos, la familia, tu entorno. Y después ya nos vamos a pasar a por qué tengo estos amigos, estas relaciones de trabajo, en mis proyectos, por qué tengo esta pareja, por qué he tenido estas parejas. Y nos vamos a contestar esta pregunta de ¿es posible tener una percepción distinta de alguien que en el pasado me lastimó o en el pasado no entendí por qué sucedió esta situación difícil? Y esta filosofía principalmente nos va a decir nada es casualidad, ¿ok? Todo ha tenido una razón de ser, ha existido una causa que se sembró y has obtenido un resultado. Y el resultado puede ser positivo, puede ser neutral o puede ser doloroso, pero hubo una causa que se creó para que tú experimentaras una situación así en tu vida. Ya tengo más o menos 15 años estudiando y practicando estas enseñanzas. Para los que no conocen, mi maestro de escrituras, mi maestro de corazón se llama Geshe Michael Roach. Es el que está con el sombrero amarillo. Ese es el día de su graduación como Geshe, el primer norteamericano en obtener un doctorado en budismo, un doctor experto en budismo, el primer norteamericano. Con él ha sido mi maestro, mi mentor por muchos años, mi guía espiritual y de hecho también en esta foto está Geshe Lothar a su izquierda de él, Geshe Lothar que falleció este año. Yo fui a estudiar con él al monasterio de Sera May en India y bueno, fue una experiencia maravillosa y de ahí se desprenden muchos otros maestros de este linaje que me han seguido enseñando y entrenando mentalmente, porque yo le llamo un entrenamiento mental que termina por transformar la vida, pero me han entrenado para entender cómo funciona la realidad basándonos en causas y consecuencias, ¿ok? También estudié con un maestro que se llama Dharma Mitra, un maestro de yoga muy famoso en Nueva York, que también me siguió enseñando sobre causas, sobre karma, y le ofrezco todo mi servicio y este curso a mis maestros de vida por compartirme sus enseñanzas, y dicen que una vez que obtienes enseñanzas, lo que tienes que hacer es compartirlas con otros. Entonces, por eso también estamos aquí. Sí que vamos a arrancar con este curso más de lleno.
En esta primera sesión nos vamos a enfocar principalmente en relaciones de familia, ¿ok? Y así en las siguientes vamos a irnos a lo mejor más profundo en pareja, en laborales, en de amigos, etcétera. Esta es mi familia. Esta es mi hermana Lisette, mi papá Francisco, mi mamá María Herminia y yo. Y yo creo, de nuevo, que todos en algún punto nos hemos preguntado por qué me tocó nacer en esta familia, por qué tengo esta mamá, este papá, por qué me tocó vivir esto de pequeño, por qué tengo una hermana y no un hermano, por qué no tengo más hermanos, por qué nací en Guadalajara y no en otro lugar, por qué existen ciertos patrones en mi familia, ciertas enfermedades, ciertas tradiciones muy hermosas, ciertas creencias. ¿Qué las causó? ¿Qué causó que Pau que está ahí, y piénsalo en tu caso personal, qué causó todo lo bueno que tuvo tu familia desde que naciste y qué causó todo lo que no fue tan, tan bueno, ¿no? Porque aunque parezca que mi hermana Lisette y yo, por ser hermanas, tuvimos los mismos papás y experimentamos la misma niñez, vamos a comprobar que esa creencia está muy alejada de nuestra realidad. Y piénsalo de nuevo con tus propios hermanos, con tu propia familia. Cuando mi hermana nació, mis papás estaban en una situación completamente diferente, hablando emocional, laboral, que cuando yo nací. Mi hermana fue la primera, es muy distinto también el primer hijo, mis papás se empezaban a acostumbrar a la idea de ser papás, comenzaban a entrar a su primer trabajo. Cuando yo nazco, ellos están también en otra situación completamente distinta. Mi papá ya trabajaba mucho más. Mi mamá también se metió a trabajar rápidamente después de que yo nací. Emocionalmente estaban en otra situación. Mi mamá, como nacimos al año y medio de diferencia, ella realmente tenía mucho miedo de cómo iba a hacerle con dos niñas pequeñas. Y aunque pareciera que son los mismos papás, son distintos tiempos, distintas etapas. Y cómo ellos funcionaron como papás y lo que me dieron a mí fue distinto a lo que le dieron a ella. La experiencia de cada una y los momentos de cada una hace que sean completamente diferentes. Claro que tenemos un karma colectivo, le llamamos karma colectivo, del cual estaremos abordando más también cuando decimos tenemos los mismos papás, ¿no? Vivimos en la misma casa, ese es un karma colectivo. Mis padres también comparten un karma colectivo por tenernos a nosotras como hijas. Y todos tenemos un karma colectivo como familia de ser familia. Pero cuando te preguntas, ¿por qué a mí me tocó nacer aquí? ¿No? Y yo creo que todos nos hemos hecho esas preguntas. Yo muchas veces le he preguntado a mi hermana o he platicado con ella y le digo, oye, ¿te acuerdas? No sé, esta parte de nuestra infancia, yo sentía que esto y lo vivía así. Y ella me dice, no, a mí no me pasaba igual. O yo le decía, no, es que yo tenía como mucho miedo cuando nos dejaban más horas en la escuela y me acuerdo sentir esta sensación de abandono. Y ella, no, no, yo me la pasaba increíble en la escuela. Entonces te das cuenta que por más cercanas y cercanos que seamos con las personas, las experiencias de vida que estamos teniendo son completamente distintas. ¿Qué es lo que lo causa? ¿Son las condiciones externas o tiene que ver con la experiencia interna que cada uno estamos viviendo? Porque si fuera la experiencia externa, digamos que mi hermana y yo, tus hermanos y tú, vivieron en un mismo núcleo, crecieron en un mismo núcleo, incluso tal vez fueron a la misma escuela, pero si te vas muy profundo, hay tantos detalles que cambian y cómo los viviste tú y cómo los vivió tu hermano, tu hermana, que los hacen completamente diferentes. Entonces no tiene que ver con las situaciones externas. Es muy interesante. Si te has hecho estas preguntas de por qué me tocó vivir lo que viví, usualmente tenemos tres opciones. Número uno, Dios así lo quiso, ¿ok? Que culturalmente muchos hemos crecido así. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y las estrellas, quería que esas fueran mis condiciones de vida, que estos fueran mis papás y que yo creciera en este entorno. Dos, la imagen del medio, todo es al azar, todo es una revoltura de cosas que van pasando y nadie, ni nosotros tenemos control sobre absolutamente nada.
Y opción número 3, que es la que la filosofía tibetana nos enseña y la que hasta hoy se me hace más lógica, que es todo lo que sucede en tu vida, todo lo que experimentas en tu vida, tú lo causas con causas y condiciones. Esta última es la que enseña el budismo y las grandes filosofías de Asia. Yo entiendo que estamos como en Occidente, estamos en esta parte de América, pero en toda la parte asiática, esta es la filosofía que se enseña, que es que todo en tu vida existe gracias a causas y condiciones, ¿ok? Y es como la ciencia. Aquellas personas que somos muy científicos, la ciencia afirma que todo existe gracias a una causa anterior para que obtenga cierto resultado. La ciencia se basa 100% en eso. Y en ese sentido, los monjes tibetanos entendían que también tu mente ha creado causas para tener la vida que tienes con las personas que están a tu alrededor. Y que la familia y las cosas que tienes en tu vida fueron creadas por ti. Pero ahora, ¿en qué momento fueron creadas? Si cuando yo nací, pues cómo las sembré. Si leyeron la invitación del curso, decía, aprende un método radical para tener relaciones poderosas. ¿Cuál es el método radical? ¿Cómo sería, quiero que pienses por un segundo, cómo sería si todas tus relaciones fueran un reflejo de ti mismo? Que tú pudieras verte en ellas, cuando ves a esa persona hermosa en tu familia, que te ha ayudado tanto, que cuando la vieras, te vieras reflejado en ella. A veces cuando vemos una persona que nos ha ayudado tanto o que amamos tanto, es abrumador creer que nosotros nos podemos reflejar en ella. Pero el budismo dice, esa belleza que ves en la persona viene de ti. Es una experiencia creada 100% por causas que tú sembraste. Viene de ti esa belleza. ¿Qué pasaría si cuando veo a esa persona en mi familia con la que tuve conflicto y la veo pudiera reflejarme en ella y decir, también hay algo de esa persona que viene de mí? No negarlo, pero decir, podría ser que también eso tiene algo que ver conmigo, esta persona es un reflejo de algo que yo he hecho. Tu vida es un reflejo de cómo has tratado a los demás en el pasado. Vamos a ver cómo lo explica el budismo. El budismo dice, vamos a poner una persona. Quiero que te imagines a una persona que en tu familia y en tu vida a ti no te cae tan bien, ¿ok? Has tenido problemas con esa persona. Quiero que te la imagines frente a ti, sin tratar de revivir ningún sentimiento negativo, por favor. Y ponla enfrente de ti. Y ahora, al lado de ti está alguien en tu misma familia que no ha tenido problemas con esa persona y que de hecho tal vez la ama, la adora. Tal vez sea su esposo, su esposa, sus hijos, no lo sé. Tú, cuando ves a esta persona, esta forma, estos colores, tú percibes a alguien que te cae mal, alguien que seguramente te lastimó o hace cosas con las que no comulgas. Y cuando tú la ves y está frente a ti, dices, me cae mal, ¿no? No quisiera estar con esta persona. Pero la persona que está al lado de ti, a la cual la ama y le cae bien, cuando ve a esta misma persona dice, pues a mí me cae perfecto. Hay una experiencia distinta. La persona que sí le cae bien lo percibe de manera distinta. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde viene esa sensación de mala onda? Si la persona con la que has tenido problemas en tu familia, autoexistentemente y separado de ti fuera mala onda, todo mundo debería de verlo cuando entra a la casa como alguien mala onda. Pero no es así, tú lo percibes así. Para ti fue mala onda y me podrás decir, claro, pues porque hizo esto y esto y esto y esto, o me hizo esto y esto, y te voy a decir, pero ¿y entonces a quién se lo hizo? Te lo hizo a ti. En todo caso, ahí de nuevo vamos a regresar a la lógica de que si te lo hizo a ti, tiene algo que ver contigo, ¿ok? Si no se lo hizo a la otra persona, es porque la otra persona no tenía las causas
no sembró las causas para que lo lastimara, tú sí las tenías. Entonces también en ese sentido tiene algo que ver contigo. Si la mala onda de esa persona existiera independientemente de ti, cuando entra a la sala o a la casa, todo mundo la percibiría de la misma manera. Entonces es cuando nos hacemos la pregunta, la mala onda o el dolor que causó esta persona en tu vida, ¿de dónde viene? ¿De aquí para acá o de la persona para acá? Si tú lo percibes así, si está en tu mundo, si a ti te genera esta sensación, ¿cómo es que existe? ¿De aquí para acá o de la persona hacia afuera? Y el budismo dice, tú vas a creer que viene de la persona hacia ti, pero es una imposibilidad lógica, porque si la mala onda de la persona viniera de ella, todos la percibirían igual, lo cual podemos comprobarnos en muchos casos que no es así. Tú la percibes así, tiene que ver contigo. ¿Y qué dice el budismo? ¿Qué dice la filosofía tibetana? Si tú la percibes así es porque tú tienes en tu mente una semilla, una imagen mental para verla así. Entonces la pregunta que sigue es, ¿yo por qué la tengo? Yo quisiera ver a esta persona igual de buena onda como la ve, no sé, mi hermano o mi primo. ¿Cómo es que existe? De nuevo, es muy fácil separarnos de las personas y de las cosas que no nos gustan, pero el budismo dice, hay algo en ti, una causa, una imagen mental o un karma que te hace percibir a esa persona de la manera en que la estás percibiendo. Y la pregunta sería, ¿y yo por qué tengo esa causa? ¿Cómo siembro las causas? Y muchos de ustedes ya saben cómo sembramos las causas, que es, si yo veo a alguien que me lastimó, quiere decir que yo tuve que haber lastimado a alguien. Tu mente es como una cámara que está grabando todo lo que dices, piensas y haces todo el día, 24/7. Y todas tus acciones, todas tus palabras, todos tus pensamientos, tu mente los está grabando y está creando pequeñas imágenes mentales a lo que le llamamos karma. Y este karma después se va a proyectar en tu vida como una pantalla en blanco. Le llamamos karma y vacuidad. La vacuidad es, imagínate como esta pantalla en blanco que envuelve a la persona, ¿ok? La vacuidad es una pantalla en blanco que va a envolver a esa persona que te cae mal en tu vida. Y el karma va a ser esa imagen, esa proyección que sale de tu mente y que se imprime en esta pantalla en blanco y que te hace experimentar a esta persona de la forma en que lo has hecho. Y dependiendo en cómo la experimentes y lo que ha causado en tu vida, tiene que ver con algo que tú hiciste en el pasado, porque el karma se siembra con todo lo que dices, piensas y haces. Siempre hay dos historias en los conflictos de familia, en los conflictos personales, en los conflictos de las relaciones. No sé si se han dado cuenta, cuando a veces has hablado con una persona que tiene un conflicto con alguien más y te cuenta su historia y te convence 100% de, no, ¿cómo puede ser que esta persona se portó así y te hizo esto? No, 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 te pones hasta de su lado y dices, qué mala onda, sí, se merece que algo le suceda por esto que te hizo, no lo puedo creer. Pero si después te has ido y te has juntado con la otra persona, ya sea porque también tienes una relación de amistad o de confianza, y te ha platicado su historia, te dice totalmente otra versión que te convence 100% de decir, wow, o sea, no lo puedo creer. Entonces, más bien, creo que tú tienes la razón, o ya no sé quién tiene la razón, pero las dos historias son muy convincentes. Y cuando hablamos de proyecciones, hablamos de que cada persona tiene una proyección distinta, ambas son reales y ambas funcionan para las personas. Así es como las viven, así es como las proyectan, así es como se les presenta. Y no son mentira, funcionan en nuestra vida. A ti, esa persona que te lastimó en tu familia o que te cae mal o has tenido conflictos, es real y funciona. Y a lo mejor a otra persona no le ha hecho nada y también es real y funciona. No tiene que ver con el objeto allá afuera,
tiene que ver con tu propia proyección, basada en cómo trataste a los demás en el pasado. Porque la manera en que trataste a los demás en el pasado creó a esta persona frente a ti y que la percibas así. Lo que te sucedió es real, el sufrimiento es real, no lo estamos negando. Estamos hablando cuáles fueron las causas que crearon en primer lugar una situación difícil en tu vida. Si tuviste unos papás amorosos contigo, son el resultado de que tú fuiste amoroso en el pasado. Y vamos a ir más profundo porque vamos a tener que hablar de vidas pasadas necesariamente para poder abordar temas de familia y de nacimiento, ¿no? ¿Y por qué no se habla del pasado? ¿De quién hemos sido en el pasado? No, creo que no es esta foto. Mira, me gusta esta que hice con EI porque habla de 3 etapas de una vida pasada, de la vida actual y de una vida futura. Esto es lo que el EI me arrojó. Y me gusta por lo que representa. Vamos a hablar de vida pasada, lógica que nos hace entender por qué nacimos en donde nacimos. Porque si tu vida pasada tú sembraste semillas de ser amoroso, naces en una familia amorosa, pero no todo es blanco y negro, siempre hay matices, ¿se fijan? Puede ser que tus papás fueron amorosos, pero a lo mejor sin querer fueron abusivos emocionalmente. O tuviste unos papás amorosos, pero tienes un hermano o una hermana con ciertas adicciones que no puede eliminar y eso causa dolor. No es todo blanco y negro y ahí es donde vamos a tener que volvernos expertos en karma, en semillas. ¿Por qué percibo esto en mis papás, pero esto en mis hermanos? Esta es la rueda de la vida en el budismo tibetano que explica que vivimos en una rueda de sufrimiento, donde también hay alegrías, por supuesto, también hay momentos hermosos, por supuesto. Nadie está negando que nuestra vida tiene momentos muy hermosos, pero la esencia, incluso de esos momentos hermosos, también son dolor, porque terminan. Esos momentos hermosos terminan. La gente que amas se muere. Y no es para deprimirnos, es para entender que esta rueda explica que nacemos, crecemos, tenemos experiencias buenas, experiencias malas, envejecemos y morimos una y otra vez por incontables vidas. Y lo que nos hace estar aquí adentro es no entender cómo funciona nuestra realidad, no entender que nosotros causamos y proyectamos nuestra vida individualmente, hablando. Y quiero que veas aquí al Buda porque aparece afuera de la rueda, a la derecha o arriba, dependiendo el dibujo. El Buda representa que él ya se ha liberado del ciclo del samsara, que es esta rueda de sufrimiento. El Buda ha alcanzado el nirvana. Él ya eliminó todas las causas de dolor, todas las causas del sufrimiento. Por eso su presencia dentro de esta rueda simboliza la posibilidad de también podernos liberar nosotros. Por nuestra cultura y por nuestras creencias en cómo hemos crecido, es difícil creer en vidas pasadas o no les enseño esta rueda de la vida y es ¿cómo? ¿Qué es esto? Cuando una mente se abre, chicos, no vuelve nunca a su tamaño original. Usemos esta filosofía tibetana para seguir teniendo herramientas de vida que nos ayuden. Ahora, hay 12 eslabones en esta rueda. Ahí donde empieza el diente, la boca, si te fijas alrededor, hacia abajo hay 12 imágenes. Cada una representa una condición que da lugar a la siguiente, formando un ciclo de samsara y de dolor. Pero vamos a enfocarnos en el primer eslabón, que aquí aumenté la foto, que es un ciego caminando con un bastón. ¿Qué quiere decir? Que el ciego caminando con un bastón, eres tú, soy yo, y esto desata la creación de toda esta rueda de dolor. ¿Qué quiere decir un ciego? ¿Por qué un ciego? Hablábamos de la palabra en sánscrito avidya, la ignorancia de creer que lo que te pasa está separado de ti. Esa es la raíz de todo el ciclo de sufrimiento, la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. Esa percepción equivocada que da inicio al ciclo del karma y el ciclo de renacimiento y el ciclo de dolor y el ciclo de creer que todo lo que me pasó no tiene nada que ver conmigo y la gente es mala. Y me tocó esta familia, no sé por qué, y me tocó sufrir y no tiene nada que ver conmigo. El ciego
somos nosotros. Este fin de semana estuve con mi maestro Geshe Michael en Phoenix, Arizona, y en una de sus enseñanzas dijo algo muy bonito. Él dijo, un buen cristiano, un buen católico es muy parecido a un buen budista. En esencia son muy parecidos, pero culturalmente solemos sentirnos cómodos creyendo y aceptando aquello que nuestros padres nos enseñaron. Entonces yo sé que en principio estas ideas pueden ser difíciles, pero para entender nuestra vida actual en esta cosmovisión, tendríamos que irnos a nuestra vida pasada, porque esta rueda de dolor empieza, de hecho nacemos por la creencia de que estamos separados de nuestra realidad. Si no creo ahorita en vidas pasadas, déjalo en el congelador y cuando estés listo, vuelve a sacarlo, vuelve a reflexionarlo. Hay todo un curso de 10 clases que podríamos estudiar que se llama La comprobación de vidas pasadas. Es mucha lógica. Pero básicamente, ¿por qué dijo Geshe Michael que un católico o un cristiano y un budista son muy similares en esencia? Porque en realidad hay muchas enseñanzas muy similares. Por ejemplo, el mismo Jesús, ¿no? Resucitó al tercer día y se fue a su paraíso. ¿Qué nos mostró Jesús? Que es posible 3 cosas. Primero, el renacimiento. O sea, hay vida después de la muerte. 2, que es posible transformar tu cuerpo en un cuerpo que no muere, en un cuerpo de luz. Y 3, que se fue a vivir a un paraíso. Y en esencia eso también sucede en el budismo. Jesús dijo, trata al otro como quieres que te traten a ti. Buda dijo, lo que siembras cosechas. Jesús dijo, no puedes sembrar naranjos y esperar que florezcan higos. Buda dijo, si quieres cosechar sandía, siembra sandía. No esperes de un resultado negativo un resultado positivo. No esperes tener relaciones hermosas si siembras o has sembrado con tus propias acciones dolor hacia otros. Y todo el dolor que experimentas en esta vida, dijo el maestro Shantideva, que fue un monje budista, filósofo y poeta en India que vivió entre los 700 y 750 años después de Cristo, durante una época esplendorosa en la Universidad Monástica de Nalanda en el norte de India. Él dijo, todo el dolor que experimentas es causado por solo pensar en ti y en tu propia felicidad. Desear solo la felicidad para ti es la causa del dolor, porque entonces soy egoísta y no pienso en los demás. Entonces, cuando vemos relaciones en nuestra familia que son difíciles, tiene que ver con esto, ¿no? Con que yo en el pasado he visto solo por mi propia felicidad y he lastimado a otros. ¿Cuándo? Si yo nací aquí, si ya nací en estas condiciones, ahí te tienes que ir para atrás, ahí te tienes que ir a tu vida pasada. Necesariamente nos tenemos que ir a nuestra vida pasada para contestarnos esas preguntas. ¿Por qué nació un hermano mío con síndrome de Down? ¿Por qué yo nací con perfecta salud y él no? ¿Qué semilla tenía él? Y vamos a entender cómo el karma, recuerda, sandía, sembrar una semilla de sandía da sandía. Si tu hermano nació con algún problema físico, de salud, tiene que ver porque él en su vida pasada no cuidó la salud de los demás. Se tiene que ver en positivo y negativo. Aquello que es positivo en tu vida fue una semilla positiva, fue una causa positiva que tú sembraste. Y una semilla negativa es una semilla negativa que se sembró, que tiene que ver con el resultado que estamos viviendo. Nos vamos a ir ahorita a un último ejercicio para tratar de ponerlo un poquito más en términos de karma, para que tú hagas este ejercicio en tu vida y lo reflexiones, que hagas tu propia lista y digas, a ver, todo esto que con lo que crecí en mi familia y lo que obtuve en mi familia, ¿con qué semillas las relaciono? ¿Con qué acciones las relaciono? Dicen que solo un Buda sabe exactamente qué semillas sembramos para obtener ciertos resultados, pero recuerda, ser consciente de algo te ayuda a transformarlo. Si sos consciente de que eso que te sucedió tiene que ver contigo, lo puedes transformar en ti. Tengo un hermano o un tío o un papá adicto al alcohol o adicto a sustancias o adicto a otra cosa. Existe una adicción que tú ves y percibes en tu familia.
desde que naciste, un poco después, ¿de dónde viene? Yo no tengo ninguna adicción a nada. Seguramente recuerda que el karma crece. En tu vida pasada hiciste algo, tenías una adicción que hace que en esta vida percibas una adicción en tu familia. Pero vas a decir, bueno, pero yo ya no tengo una adicción tan marcada. Puede que en esta vida no, puede que en la vida pasada la tenías, pero en esta, si todavía sigues percibiendo eso en tu vida hasta esta edad adulta, adicciones en tu familia, tienes que ver qué pequeña adicción aún tienes. Porque recuerda que el karma crece, las proyecciones aumentan, se intensifican. No, pero es que yo no soy adicto a nada, pero a lo mejor en menor manera aún guardas un tipo de adicción al celular. O sea, que hay una adicción en ti, tal vez todavía pequeña, que aún tienes. De esta manera es la que empezamos a ver lo que nos enseñan las relaciones en nuestra vida de nosotros mismos. Tenemos 5 minutos. Imagínate que esta es tu familia y voy a ir poniendo ejemplos puntuales y quiero que me vayan diciendo en el chat la correlación kármica. ¿Qué quiere decir? Lo que seguramente yo tuve que haber sembrado para percibir esto en mi familia el día de hoy. Aunque sean casos hipotéticos de familia, o sea, que no sean reales a los tuyos, pero quiero que empieces a hacer este ejercicio de irte a la causa. Y recuerda cómo funciona el karma. Semilla de sandía da sandía. Para ver algo en tu vida es que sembraste algo similar en tu vida. Si tú en tu familia naciste con recursos económicos, o sea, que no debiste de pasar hambre y que tuviste todo lo necesario económicamente para poder sustentar todas las necesidades básicas, ¿qué debiste de haber sembrado en el pasado? Generosidad, fui generosa. Exacto. Haber sido generosa, abundancia. Si tu familia, cuando tú naciste, tenía los recursos económicos necesarios, quiere decir que tú tenías la semilla de haber sido generoso, haber cuidado las necesidades básicas de otros. Semilla de tener recursos económicos está ligada 100% a que tú fuiste generoso con tus recursos económicos en tu vida pasada. Vámonos con el contrario. Cuando vemos a familias con muchísima necesidad, ¿qué esas personas en su vida pasada debieron de haber sembrado? Egoísmo en el sentido de no compartieron, escasez. Ahí podríamos decir tacañería. En una vida pasada ellos no fueron generosos. Y esa semilla crece, ese karma crece y hace percibir en su vida una realidad donde no tienen para cubrir sus necesidades. Si naces en una familia que goza de salud, todos desde que nacieron gozaron de salud, ¿qué sembraste en tu vida pasada? Cuidar la vida, proteger la vida, cuidar la salud de otros. Cuando alguien estaba enfermo lo cuidaste tu propia salud. El karma también se siembra con nosotros mismos, con nuestra propia salud. Y eso hace que cuidar la salud de los demás te haga nacer en un entorno con salud, sin enfermedades. Tu familia vive en un país con inseguridad, que nos pasa mucho en Latinoamérica. ¿Qué sembramos? ¿Por qué no nacimos en Australia, que creo que es uno de los países más seguros para vivir? ¿Qué tuvimos que haber sembrado? Desconfianza, violencia, dicen en el chat. Tal vez tomábamos las cosas que no nos pertenecían, robo, dice Julia, sí, me suena mucho a eso. Entonces podemos empezar a tener esta guía donde nos dice, ok, estas acciones que sembré me hicieron crear esta familia. Esta familia que tengo ahora y estas condiciones y lo que estoy sembrando hoy me va a hacer proyectar mi futuro en esta vida y en la que sigue. Y esta es una guía para poder entender con más profundidad qué es lo que nos hace tener ciertas relaciones. Les muestro esta foto de Dharmamitra, mi maestro de yoga, y es muy chistoso. Les cuento esta anécdota porque yo me fui a entrenar allá con él para yoga en Nueva York y siempre
estaba su esposa por ahí y siempre había este como rumor de que su esposa y lo hace sufrir y su esposa hace esto y era como este personaje, su esposa, que lo hacía, no, ¿cómo les diré? Una piedrita en el zapato. Pero él siempre le sonreía, él siempre estaba contento, él nunca se quejaba de su esposa, ni se quejará, estoy seguro, todavía, viven los 2. Y me acuerdo que cuando la gente le preguntaba o algo, él decía: "Es mi karma", y se reía y se moría de la risa. Es mi karma, es el karma que estoy pagando en esta vida, porque él tenía como muy claro que la pareja, ¿no? La esposa con la que estaba, tiene que ver con karma que está purificando, que también en las siguientes sesiones vamos a hablar de cómo purificar, ¿no? Cómo poder acelerar ese proceso de purificación con ciertos karmas y relaciones dolorosas que tenemos. Pero me acuerdo que él se reía y creo que al final este curso es para eso, para poder sanar y reírnos y sonreírle al entendimiento de por qué nos sucede lo que nos sucede y por qué esas relaciones las hemos tenido y lo que podemos aprender. Imagínate ese tío, esa tía, ese papá, esa mamá, esa hermana con la que has tenido conflicto, cómo te muestra algo que tú hiciste en el pasado y cómo eso le va a quitar el peso a esa persona que tanto le has puesto de que te lastimó y de sentirnos víctima. La idea es que nos ayude a sanar este curso, chicos, que nos ayude a sanar con mucha compasión para nosotros mismos, porque claro que se remueve mucho dolor, pero que entendamos que al final nos van a enseñar lo que ya no debemos de hacer tampoco. Nos enseñan 2 cosas nuestras relaciones dolorosas. Una, lo que hicimos, ¿no? Okey, seguramente yo hice eso en el pasado. 2, ¿qué tengo que dejar de hacer? Y si no crees en qué hice en el pasado y si no crees en vidas futuras, por lo menos te puedes quedar con qué no debo de hacer. Esta persona me está enseñando lo que no hay que hacer. Porque eso que está haciendo me está lastimando y lastima a los demás, entonces yo lo voy a usar como un ejemplo para lo que no hay que hacer. Y esa persona inmediatamente se convierte en mi maestro de lo que no hay que hacer. Siempre hay un límite, siempre hay que poner un límite, aunque estas relaciones tengan que ver con lo que nosotros hemos hecho, no necesariamente es como, vas a ir, la vas a buscar, no. Podemos usar karma y podemos usar semillas si lo que quieres es recuperar alguna relación, sí, pero más allá debemos ver qué los causó para entender qué es lo que hicimos y qué es lo que no hay que dejar lo que hay que dejar de hacer y cómo sembrar lo que sí queremos en nuestras relaciones futuras, en nuestras relaciones actuales también, sin tener que cambiar a nadie ni obligarlo a cambiar, sino cambiar nosotros para ver allá afuera ese cambio. Entonces, bueno, chicos, se nos llegó la hora, los invito el próximo sábado a volvernos a juntar a la misma hora. Gracias, gracias por venir. Nos vemos el próximo sábado, 8 AM, 4 sesiones, inviten a sus amigos. Gracias.